La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el doctor Santiago Guarderas, alcalde de Quito, para hablar sobre la alerta roja tras el incremento de contagios. Doctor Guarderas, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido a Notimundo Estelar. Muchas gracias, Fausto. Un saludo para usted y a través de su radio a todos los quiteños y quiteñas. Gracias, doctor Guarderas. Gracias por recibirnos. Se ha dado esta alerta roja desde el 18 hasta el 25 de enero. Estamos hablando de 7 días. ¿Cuál es el propósito y cuáles pueden ser las consecuencias de esta medida, dado el poco tiempo con el que se da? Sí, mire, el COE Metropolitano, previo a tomar decisiones con respecto a qué alerta determinar, hace un estudio o evalúa el informe que la Secretaría de Salud presenta para tomar estas decisiones, y justamente en la sesión del día de ayer nos presentaron cifras que nos demuestran que el aumento de contagios por COVID-19 en la capital es bastante considerable. Nos dieron datos que el aumento de casos es aproximadamente un 187% desde la penúltima semana del mes de diciembre a la primera semana de enero de 2002. La ocupación hospitalaria actualmente está por el 90%, y en el caso de las unidades de cuidado intensivo está llegando ya al 80%. Son distintos parámetros que se consideran a efecto de que el COE Metropolitano pueda tomar esta decisión, y obviamente, dado que las cifras son cambiantes, la decisión que la ha adoptado es por la semana del 18 al 25 de enero. Recordemos que por su parte el COE Nacional tomó decisiones igualmente hasta el 23 de enero. El día de hoy nos han dado a conocer que el sábado se va a volver a reunir a conocer las cifras, porque existe la esperanza de que pueda haber una disminución en los próximos días, una vez que ya ha dado subido al pico máximo o está en ese proceso, y que por tanto podrían modificar las circunstancias. Por eso es que hay una necesidad de ir haciendo una evaluación permanente, semanal, para tomar decisiones que pueden ir más bien a reducir aforos o que podamos liberar de alguna manera algunas de las restricciones. Se ha restringido también, por ejemplo, el aforo para restaurantes al 50%, pero de alguna forma sí hay una preocupación por lo que ocurre en el transporte público. Se habla del 50% en horas pico, 75% en las horas no pico, para decirlo de esta forma. Como que no es muy lógico, porque no es un tema de la hora del día, sino de la cantidad de gente que ingresa al transporte público. ¿En qué se basa esta decisión de hacer los 50% en el transporte público en unas horas y 75% en otras? No, justamente en lo que usted acaba de señalar, la cantidad de público. Recordemos que de 6 de la mañana a las 9:30 son las horas pico, y de 4 a 21 horas igualmente. Así en la es. tarde. Justamente ahí es donde mayor ocupación tienen las unidades de transporte, por eso es lo que existe acumulación de personas, y justamente para evitar aglomeraciones y para evitar el que no se respete el distanciamiento en los buses, es que se establece este 50%, pero cuando termina la hora pico, después de las 9:30, prácticamente usted puede ver que los buses van vacíos, y en ese sentido se puede permitir el 75%. Recordemos que no solamente que estamos viendo la parte de la vida y la salud, que obviamente es lo más importante, sino que también estamos tomando en consideración la reactivación económica. Además, tomemos en consideración que ahora que el COE Nacional nos ha aceptado el exhorto por parte del COE Metropolitano, se ha establecido que en el caso de las entidades gubernamentales en la ciudad de Quito, donde existe mayor burocracia, se reduzca el trabajo presencial, de tal modo que la decisión del COE y del Ministerio del Trabajo es que haya una asistencia presencial del 30% y en teletrabajo 70%. Es decir, son medidas que van complementadas y que nos permitirían el que podamos tener más el control de las medidas de bioseguridad, una condición para que no pueda
expandirse el virus. Me sigue quedando la preocupación respecto del transporte público. Quisiera nada más establecer esta puntualización, porque el 50% en unas horas, por más que haya mucho más demanda, y en otras 75%, el tema del contagio no es respecto de horas, sino de la cantidad de gente que va en un transporte público. ¿Por qué puede pensarse que en una hora se permite el 50% y más tarde el 75%? Cuando aumenta el aforo o la cantidad de gente que está en el transporte público, simplemente se incrementa el riesgo. No tiene mucho sentido. Vuelvo a repetirle, Fausto, que hay que tomar por el número de personas. Usted vaya a este horario de las 6 a 9:30 o de 4 a 9, es donde mayor cantidad de gente se ocupa el transporte público, porque van a sus lugares de trabajo. Entonces ahí es el 50%. En el otro se pone un 75%, generalmente no llegan, es decir, ni siquiera llegan al 50%. Es muy raro los casos en que usted puede ver un bus que a las 12 del día esté ocupado. Es que eso va más allá de la demanda, porque es la cantidad de gente que entra en una de las unidades, por ejemplo. Estamos en esa situación, entonces se considera el número de personas que ingresan a los buses en función de las horas pico y no pico, y entonces existe esa posibilidad. Sin embargo, son temas que se van a ir evaluando, que se van a ir controlando, y como justamente esta es una decisión que solamente opera para esta semana, podría ocurrir que la cantidad no ha sido, o la decisión no ha sido la oportuna, y tendremos que modificarla para la próxima semana. Señor alcalde, sin embargo, durante estos días, y una vez que se ha dado esta decisión de elevar la alerta a roja, hay los sectores productivos, industriales, de comercio, que están preocupados por esta desaceleración de un crecimiento que ya venía demostrándose, una recuperación que venía mostrándose en las últimas semanas. ¿Cuál es la respuesta o la alternativa que se plantea para estos sectores? Hablan de, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, en el caso del turismo, cancelación de viajes, de reservas, y con esta alerta roja vuelve un freno a raya respecto de esta recuperación. Hay reclamos por parte de ellos. ¿Cuál es un poco la alternativa que podrían darles? Sí, mire, justamente aquí, desde el momento en que empezó la pandemia, ha habido esta dicotomía. Tiene por usted un lado el tema de la salud y la vida de nuestros habitantes, y por otro la reactivación económica. Por eso es lo que hay que buscar, situaciones en que exista un equilibrio. Y en ese sentido, nosotros, a pesar de estar en esta alerta roja, estamos permitiendo determinados aforos para evitar este colapso que se da como consecuencia de las medidas. De ese modo se ha permitido que en centros comerciales, en patios de comidas, en supermercados, llega al 50% de aforo, y en restaurantes, tomando en cuenta si son interiores o al aire libre o al exterior, si es que es interior, el 50%, y si es exterior, el 60% de aforo. Sin necesitar, porque tienen una circunstancia especial, en cambio son el 30% de aforo. Es decir, son situaciones en que uno tiene que considerar la reactivación y combinarlo con el tema de la salud. Siempre va a existir esta situación. Por eso, además, el hecho de que tomemos decisiones para una semana, porque queremos ir evaluando los números que nos van a determinar cuál es la situación. En todo caso, debemos señalar que en el caso de Quito, el número de contagios no tiene un crecimiento tan grande como en otros lugares del país, y nos permite tomar estas decisiones con aforo, que tienen que ajustarse en función del número de contagios, de las camas hospitalarias, de las unidades de cuidados intensivos, y de factores que lo vamos considerando técnicamente en función de una resolución que fue expedida el año pasado y que nos establece parámetros objetivos y técnicos para la determinación de la alerta. Confirmemos esto nada más: gimnasios, discotecas, bares, centros de diversión nocturna deberán permanecer cerrados. Sí, esos están suspendidos. Lo mismo que centros de entrenamiento y gimnasios que realizan actividades en contacto.
En el caso de las unidades educativas, ¿se ha dispuesto algún tipo de operativos especiales? Recordemos lo que ocurrió ya en Guayaquil. Hubo una unidad que exigía a sus alumnos que vayan de forma presencial y acá podría eventualmente ocurrir lo mismo. ¿Han tenido denuncias en ese sentido? No, nosotros nos hemos acogido a las decisiones de la ministra de Educación. Están suspendidas las clases presenciales en el caso de las unidades educativas de Quito y obviamente estamos haciendo teletrabajo. Además, el COE nacional nos ha aceptado el que se inicien campañas para padres de familia y docentes con respecto al tema de la pandemia y tengamos mayor conocimiento para evitar estos contagios que lamentablemente se van incrementando en poblaciones que todavía no han sido vacunadas, que van entre los 20 y 49 años de edad y también entre los niños menores a 5 años. Es decir, tenemos circunstancia y por eso el ambiente en que lamentablemente se dan los contagios es el ambiente familiar. ¿Podríamos hablar que se retomen ciertas actividades igual con algunas restricciones para el 26 de enero? Esperemos que las cifras así lo señalen. Hay, vuelvo a repetir, expectativa de que pueda ir disminuyendo el número de contagios. Hoy, por ejemplo, la ministra de Educación nos daba a conocer que en el caso de Quito, en cuanto a materia educativa, hay una disminución considerable en el número de contagios. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros. A usted, muy gentil, Fausto, siempre a las órdenes. Gracias, buenas tardes. Ha sido el doctor Santiago Guarderas, alcalde de Quito. Alerta roja en la capital. Las restricciones al menos permanecerán hasta el próximo 25 de enero y se espera una recuperación y una baja en los contagios. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.